Bueno, buenos días y perdón por esta pequeña demora técnica. Antes que nada, gracias por supuesto, a FEDEA y al Instituto por la organización de la jornada, por invitarme a participar en ella. Y yo simplemente quería complementar un poco lo que contó Ana en relación con con nuestros trabajos en la Comisión para la Reforma de la Financiación Local. Básicamente yo tenía previsto hablar de un par de cosas, ¿no? La primera voy a ir más deprisa, es decir, se trataba de ver dentro de los trabajos que nosotros hicimos un poco, ya no digo la organización, el esquema organizativo que nos montamos, sobre lo que ya habló Ana, teniendo en cuenta la composición de la comisión, la procedencia de la gente que estaba en la comisión y la distinción que aquí no había. Al contrario de lo que sucedía en otra en la que, bueno, pues la participación de la comisión iba vinculada a los territorios. Aquí, aunque originalmente había una parte de la comisión que provenía de nombramientos a propuesta de la Federación de Municipios y otra a propuesta de la Administración Central, en nuestros trabajos, pues yo creo que nadie puede decir que tuviéramos bandera, ¿no? Que fuéramos con la camiseta con la camiseta de los municipios o con la camiseta del Estado, y más bien, digamos, nuestros debates fueron un poco en la línea que decía Ana, casi entre juristas y economistas, más que en función de los orígenes. Bien, la primera parte sobre la que quería yo dedicar unos minutillos era ver el encaje del modelo en los países de nuestro entorno inmediato, en el sentido de que una de las cosas que se nos dijo desde el principio cuando se planteó esta comisión era la idea esta de que el proceso de descentralización de España ha tenido un gran énfasis en el ámbito autonómico y como que el ámbito local ha quedado un poco detrás, ¿no? Aquella vieja idea que alguien un día soltó y que se hizo pues una especie de no sé, una especie de karma de decir, bueno, hay que llegar al final al 50-25-25, ¿no? Después del proceso de descentralización, el 50% del gasto tiene que estar en manos del Estado, el 25% en manos de las comunidades autónomas, el 25% en manos de las entidades locales. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien por qué, nadie jamás explicó los motivos. El hecho es que, visto el paso del tiempo, pues las comunidades autónomas han ido más arriba de ese 25%, sobre todo si quitamos la seguridad social, ¿no? Si quitamos la seguridad social como ente institucional que va aparte, pues gestionan más del 25%, el gobierno central se queda por debajo del 50% y las entidades locales pues andan ahí entre el 14%, exactamente como estaban anteriormente. Los ayuntamientos dicen, oye, es que estamos igual que antes. No es verdad, porque ese 14% de ahora no es el 14% del 78, ni mucho menos, porque el peso del sector público ha aumentado sustancialmente. Pero bueno, digamos que la idea es que había que buscar manera de que se incrementara el peso del sector público en las entidades locales. Entonces, primera pregunta, ¿es eso razonable o no es razonable, ¿no? Entonces, para ver si era razonable o no era razonable, pues les pongo un par de gráficas que están en el informe, ¿no? Es decir, ver un poco cómo está nuestro país en el ámbito de los países de nuestro entorno. Ahí tenemos el caso español, el gasto local español, comparado con la Unión Europea, la media de la Unión Europea, la media de la eurozona y los tres países, digamos, más estrictamente federales, ¿no? Es decir, nosotros no somos un país federal formalmente, pero en la práctica somos bastante más que muchos países federales, si nosotros nos ponemos a hablar fundamentalmente en capacidad de decisión de los gobiernos subcentrales, ¿no? Entonces, si vemos esta gráfica, vemos que la parte en barras lo que compara es el gasto local por habitante de nuestro país en relación con los países de nuestro entorno. El eje de referencia es el eje de la izquierda y vemos que estamos muy sustancialmente por debajo, ciertamente. El gasto local español es sustancialmente inferior
Ya no digo al de los países federales, sino de todos los países de la Unión Europea. Si lo miramos con la línea continua, cuya referencia es el eje de la derecha, es el gasto local en relación con el PIB, pues más o menos lo mismo. Las brechas no son tan grandes, pero sí, efectivamente estamos muy por debajo, el gasto local español está muy por debajo del gasto en el conjunto de los países. Bueno, pues alguien podría decir, dice, bueno, aquí está la prueba, hay que aumentarlo, esto no puede ser, esto así, ahí no podemos ir. Pero bueno, habría que dar un paso más y ver por qué esto es así, ¿no? Entonces, este otro gráfico igual explica algo, ¿no? Este otro gráfico lo que nos establece es la estructura funcional del gasto local, una vez más en nuestro país en relación con estos países de nuestro entorno, ¿no? Y si vemos digamos, los trocitos de esas columnas que tienen número, pues esto hace referencia al gasto social, al gasto en bienestar social, en protección social, a educación y a sanidad. Y ahí vemos la explicación clara de por qué en nuestro país el peso del sector público local es el que es, ¿no? Efectivamente, nosotros gastamos mucho menos en sanidad y en educación y en servicios sociales, que son fundamentalmente servicios que aquí hemos dedicado a las comunidades autónomas. Por lo tanto, pretender, como se pretendía desde algunos ámbitos, y en particular desde las entidades, de los gobiernos locales, incrementar sin más la financiación local para subirla al nivel de los países de nuestro entorno para que no estemos en ese 14, sino que subamos al 20, pues parece que tiene poco sentido si ello no va precedido de un incremento en las competencias, fundamentalmente en materias seguramente de bienestar social, de desarrollo de la ley de dependencia y similares, ¿no? Bien, esto por poner un poco en contexto la situación. Si vamos al lado de los ingresos, vemos que la diferencia esencial entre nuestro país y de esos países de nuestro entorno está en que aquí tenemos una mayor corresponsabilidad fiscal, es decir, el peso de los tributos, de los ingresos tributarios, incluyendo no solo los impuestos, sino también tasas, contribuciones especiales, es decir, cargas sobre el usuario, aquí es mayor. Incluida la capacidad normativa que tienen los ayuntamientos sobre estas cosas, ¿no? Bien, desde las entidades locales se piden más transferencias, se pide que aumente el peso de las transferencias en relación con lo que se ve por ahí fuera. Efectivamente, se ve que en otros países el peso de las transferencias es sustancialmente mayor. Bueno, esta es una de las cuestiones que nos planteamos en el origen, es decir, a la hora de montar un sistema o de hacer una propuesta de nuevo sistema, es decir, bueno, hay que fijarse en nuestro entorno o habría que preservar algo de lo que tenemos. Nosotros entendimos que este era un bien a preservar, la corresponsabilidad fiscal, que es un bien a preservar el hecho de que haya una buena parte, una parte sustancial, pues el 50%, la mitad prácticamente de los recursos de las entidades locales que sean, digamos, vinculadas a la autonomía de decisión, no solo en materia de gastos, sino también en ingresos, y que por lo tanto pues no habría por qué prescindir de algo que entendemos que es un bien ahora mismo, ¿no? Bien, características generales de nuestro sistema, puestos a plantearnos alternativas. Bueno, el modelo actual, como supongo que todo el mundo sabe, parte de dos ejes básicos, ¿no? Que son la fiscalidad propia, los espacios fiscales propios y el modelo de transferencias. El sistema tributario tiene algunas características que hacen que efectivamente necesite un retoques, ¿no? Ana ya ha dicho los retoques concretos que nosotros proponemos, tratando de ser posibilistas en el marco de lo que tenemos, ¿no? Pero características concretas que de alguna manera chirrían en el sistema. Bueno, el sistema está caracterizado ahora mismo por el arraigo de una serie de bases imponibles que son poco flexibles y que ciertamente son impopulares. Son impopulares porque son perceptibles, al contrario de lo que sucede en otros niveles de gobierno en el que, digamos, la ilusión fiscal es mucho mayor, ¿no? Es decir, hay imposición indirecta que
bueno, el impuesto va vinculado al consumo de los bienes, uno no sabe muy bien que está pagando el impuesto, incluso en los impuestos directos, específicamente el impuesto sobre la renta, que se dice es el paradigma, vale, si uno sale ahora que empezamos la campaña de renta y preguntamos por la calle, habrá mucha gente a la que le preguntemos cuánto pagó usted de impuestos el año pasado, dice, no, yo no pagué, a mí me paga Hacienda, dice, ¿no? A mí me paga Hacienda, eso de que me devuelven, me paga. O sea, uno es consciente de lo que paga cuando paga, ¿no? Cuando a uno le retienen, uno no es tan consciente. En el ámbito local esto no sucede. Es decir, aquí sabemos que se requieren medidas discrecionales cada vez que queremos incrementar los ingresos, ¿no? Hay que tocar el IBI, hay que tocar el tipo del IBI probablemente para recaudar más, o el IAE o el impuesto de vehículos. Es decir, y los ciudadanos vaya que si lo ven, el recibo del IBI o el recibo de vehículos, ¿no? Por lo tanto, ese arraigo de bases que de entrada son poco flexibles y por lo tanto necesitan medidas discrecionales, bueno, pues hace que estemos en una situación un poco diferente, digamos, los gobiernos locales de otro tipo de gobiernos. Y eso hace a los gobiernos locales vulnerables a la presión de los grupos de interés, ¿no? Hay muchos ejemplos que se pueden poner acerca de esa vulnerabilidad. Eso de que se dice de acercar las decisiones a los administrados está muy bien, pero hay que saber que eso, aparte de tener sus ventajas, también tiene sus inconvenientes. Y sus inconvenientes es que la capacidad de resistencia probablemente de los gobiernos locales ante esa presión de los grupos de interés es menor, ¿no? Lo hemos visto en su día ante protestas agremiadas que han dado lugar a la práctica supresión del IAE en su momento. Algo que comentaba Ana también antes, que es la proliferación de bonificaciones, beneficios fiscales en general, que claro, cuando uno está en la oposición las exige, y cuando uno está en el gobierno dice que ostras, que esto me rebaja mi recaudación, ¿no? A la escasa utilización o la infrautilización de cargas directas sobre el usuario, tasas, precios públicos, cuando en economía decimos que en aquellos servicios que son divisibles, que son perfectamente identificables los usuarios, que no tienen un componente redistributivo, que no generan externalidades, lo normal es que esos servicios los pague el usuario, a través de tasas, a través de precios públicos. Hay una clara infrautilización de tasas, pues, probablemente debido a esa proximidad, ¿no? Y otra de las características que se han observado en estos últimos años es la sobreexplotación en términos relativos de algunos tributos muy desigualmente distribuidos en el tiempo, ¿no? Tributos que dices, hombre, están en el capítulo 2, por ejemplo, el ejemplo paradigmático, ¿no? Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, está en el capítulo 2, por lo tanto eso es un ingreso ordinario, digo, ordinario, ordinario, lo hemos visto lo ordinario que es, ¿no? Hemos visto durante muchos años cómo en el boom de la construcción esto generó pingües ingresos para los ayuntamientos. Con esos ingresos se asumieron compromisos de gasto duraderos y de repente se nos cae en picado la recaudación de esos ingresos que no eran tan ordinarios como nosotros imaginábamos y seguimos manteniendo nuestras necesidades de gasto. Por lo tanto, en fin, ahí teníamos algún tipo de problema. Por el otro lado, la otra pata de la financiación era el sistema de transferencias, y el sistema de transferencias, bueno, desde hace mucho tiempo, pues bueno, algunos venimos diciendo que hay inequidades horizontales clarísimas, mantenidas en el tiempo e incluso agravadas con las reformas que se han ido haciendo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la principal de esas transferencias, que es la participación en ingresos del Estado, tenga un modelo dual de financiación en el cual los llamados grandes municipios, aquellos de más de 75.000 habitantes, tengan un doble componente, una participación en la recaudación de una serie de impuestos sin capacidad normativa ninguna y un fondo complementario de financiación que evolucionan de manera distinta, cuyo peso es muy distinto entre unos y otros y otras localidades, y que no tenga ningún tipo de componente de nivelación, pues esto ha hecho que se vean, si uno mira los datos, ve resultados absolutamente sangrantes, ¿no? Y por lo tanto, que eso habría que retocarlo. Bien. Propuestas de la Comisión al hilo de estas cuestiones. Bueno, entendíamos que, de entrada, nosotros entendíamos, y eso fue de las primeras cosas que hablamos en la Comisión, que la reforma era imposible
sin arbitrarla dentro de un esquema general de financiación, de reordenación competencial y reordenación financiera para el conjunto del sector público. Al final estamos hablando de vasos comunicantes y, bueno, entendíamos de entrada que podía parecer una buena idea, luego no se demostró tanto, pero podía parecer una buena idea el hecho de que se hubiesen montado dos comisiones simultáneas en el tiempo para tratar el tema autonómico y el tema local, ¿no? Que hubiera incluso algunas personas que formaban parte de las dos, con lo cual decimos, bueno, oye, vamos a funcionar, bueno, vamos a estar coordinados y tal. Decía Ana que teníamos un topo dentro de... Es que los topos son ciegos, es el problema que tienen los topos. Entonces bueno, aquello, en la práctica la verdad es que esto no funcionó así, ¿no? Cada comisión fue por su lado, haciendo las cosas... Y yo creo que esto es un error de entrada, ¿no? Hay un error de entrada porque estas cosas tienen que estar coordinadas sí o sí. En este país estamos muy acostumbrados a hacer reformas muy arbitristas. Ahora toca renta, venga, pues reformamos el impuesto sobre la renta. Ahora sociedades, pues ahora estamos hablando de las pensiones, ¿vale? Y después de la financiación autonómica, pero nunca alguien se pone a plantearse qué tipo de sector público queremos, cómo vamos a distribuir los recursos que al final salen todos de los mismos bolsillos, ¿no? Entonces entendíamos que esto era algo necesario. Entonces, puestos a hacer una propuesta, ¿qué hacemos? ¿Vamos por una vía reformista, tranquilita, o vamos por una vía más revolucionaria? Es decir, venga, esto está muy mal, ahora está de moda hablar de lo mala que fue la transición, el modelo del 78 que nos deja unas cosas tremendas, vamos a borrarlo todo y partir de la nada. Bueno, como decían antes, nosotros hemos tratado de ser posibilistas y funcionar dentro de los marcos vigentes de lo que teníamos. Por tanto, si hay que reformar la Constitución, que se reforme, y hablaremos después, pero de momento jugamos con la Constitución que tenemos y con las normas que tenemos, ¿no? Algunos ámbitos, algunos aspectos especialmente relevantes. Bueno, es fundamental el marco de competencias, y las relaciones entre comunidades autónomas y entidades locales. Habría que decir algo sobre el tema de los servicios. Si nosotros suponemos que hay unos servicios básicos que hay que mantener a lo largo de todo el Estado, y aquí entraríamos otra vez en una de las batallas permanentes de las entidades locales, que es lo que se conoce como lo de los gastos impropios, aquellas cosas que se supone que están haciendo los ayuntamientos que no les tocan, donde, bueno, hay algo de cierto y mucho de sobreactuación también por parte de los ayuntamientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el tema de las diputaciones, o el tema, por ejemplo, de la planta municipal, del tamaño de nuestros municipios. Bueno, ¿vamos a entrar en esas materias? ¿No vamos a entrar? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Bueno, vamos a ver cómo aquí hemos tratado siempre de ser, como decía Ana al principio, posibilistas, ¿no? Posibilistas dentro del marco legal que tenemos y de la Constitución que tenemos, que consagra las provincias, consagra las diputaciones, en fin, y funcionamos dentro de ese ámbito. En el ámbito competencial, bueno, nosotros consideramos imprescindible clarificar el ámbito competencial, y en lo que respecta al tema de los gastos impropios, o gastos de suplencia, o como se quiera llamar, pues ahí planteábamos dos alternativas. Una, corregirlo, evidentemente, donde realmente existe, donde se ve que efectivamente las entidades locales están haciendo cosas que no les corresponde. A ver, dentro de las cosas que no les corresponde hay de todo, ¿no? Es decir, hay cosas que no les corresponde simplemente porque yo me meto donde nadie me llama, pues, no sé, un ayuntamiento decide comprar las acciones de un equipo de fútbol para que no desaparezca. Bueno, pues mire usted, eso no le toca, pero no me diga usted nada, ¿no? Pero hay otros ámbitos en los cuales, pues, servicios que son competencia autonómica, algunos servicios sociales, dice, hombre, yo sé que usted conoce mejor a los ancianos de su localidad, pues ahí tiene usted, hago un convenio con usted, preste usted el servicio, yo le doy la pasta, y de repente al tercer año, pues a la comunidad autónoma, cuando empezaron a venirle mal dadas, pues empezó a olvidarse que tenía que dar pasta o daba menos pasta de la necesaria. Bien, ahí hay problemas efectivos de gastos de suplencia. Bueno, pues se trataría de que esto se cuantificase y se corrigiese. Evidentemente no vamos a
hacerlo nosotros en 6 meses, cuantificar cuáles son los gastos de suplencia y proponer qué es lo que había que hacer, pero entendemos que eso sí habría que hacerlo. Y había 2 alternativas para corregirlo. Uno, pues la individual, es decir, en cada caso, identificar cada caso y que cada comunidad autónoma, que se entiende que son mayoritariamente quienes están más vinculadas a este tema de los gastos de suplencia, pues de una transferencia finalista para corregir ese problema que hubiera. U otra alternativa, hacerlo un poco más en global, un poco más por la cuenta de la vieja, más una identificación global y tratar de incorporar eso a lo que llamamos PICAS o participación e ingresos de las comunidades autónomas y distribuirlo con los criterios que cada comunidad autónoma tuviera a bien. Esa sería un poco la idea. Y proponemos también en este ámbito, ya desde el principio, la ampliación de competencias en los ámbitos fundamentalmente de los servicios sociales y de la dependencia, donde entendemos que sí tiene mucho sentido que las entidades locales, fundamentalmente las de determinado tamaño, y ahora hablaremos un poco de qué pasa con las otras, pues tendrían que implicarse más y que hacer más cosas, ¿no? Bien, respecto al tema de la planta municipal y la organización de esto, claro, hacer un modelo de financiación local para 8.000 municipios, en los cuales la gran mayoría son municipios pequeñitos, pero en la que conviven grandes megápolis con pueblos de 10 habitantes, pues parece que tiene poco sentido hacer una norma única, ¿no? Entonces nosotros planteamos establecer 3 categorías de municipios. Una, Madrid y Barcelona, grandes ciudades que tienen ya su propia carta de autonomía municipal y que ya vienen funcionando de facto desde hace tiempo separadamente. Otra, la de los municipios menores de 20.000 habitantes. Se nos puede preguntar por qué 20.000. Bueno, la raya es arbitraria siempre, pero una vez más hemos tratado de jugar con lo que hay, ¿no? Es decir, con la normativa actual, y en la normativa actual se dice que las diputaciones deben fundamentalmente dedicarse a ayudar a los municipios de menos de 20.000, pues decimos, bueno, pues vamos a poner esa raya en los municipios de menos de 20.000, vamos a hacer que estos funcionen de una manera determinada, vamos a incrementar el papel de las diputaciones en ese ámbito, y para los municipios de más de 20.000, entre más de 20.000 y el millón, todos los que no son Madrid y Barcelona y están por encima de 20.000, se entiende que estos deberían autorregularse, ¿no? Deberían financiarse de otra manera, no deberían necesitar ayuda de las diputaciones por lo tanto deberían desentenderse de ellos pues deberían tener un planteamiento diferente. En ese sentido decimos que las diputaciones y sus equivalentes insulares, los cabildos y los consejos, deberían, insisto, olvidarse de los municipios mayores de 20.000. Deberían dedicarse única y exclusivamente a los municipios de menos de 20.000. Y no solo al asesoramiento que se dice, sino incluso a gestionar servicios en aquellos casos en los que los municipios no puedan. Aquellos municipios pequeñitos que dicen que no pueden, bueno, vale, pues lo que usted no puede ya se lo hago yo, ¿no? Es decir, se trataría de darles un papel efectivo a las diputaciones, como decía antes Ana. Somos conscientes de que este cambio sería un cambio muy radical y que sería un cambio que va a contar con la oposición clara de algunas diputaciones. Nos consta que algunas diputaciones están muy de acuerdo con esto, muy de acuerdo. Vamos por Castilla, por las 2 Castillas, vamos por Extremadura y tal, pues seguramente están muy de acuerdo con esto. No creo que a la Diputación de Barcelona le haga mucha gracia, o a la de Valencia o a la de Zaragoza. Si estamos diciendo que, como diremos después, que por ejemplo la pasta que se les dé a estas diputaciones vaya en función no de la población de la provincia, sino de la población de municipios de menos de 20.000 habitantes, dado que para los demás de 20.000 usted no tiene nada que hacer, ¿no? Esa es un poco la idea, y es quizás una de las propuestas más rompedoras que tenemos en un informe que por lo demás es bastante light, como ya ha dicho antes Ana, ¿no?
Bien, respecto a los instrumentos de financiación, propuestas, lo de los espacios fiscales, bien, ya lo ha contado Ana, no voy a insistir, simplemente como grandes bloques, es decir, que proponemos mantener los impuestos actuales con reformas de diferente calado, ya las ha detallado Ana anteriormente, reforzada con algunos impuestos potestativos, se hablaba del impuesto sobre establecimientos turísticos, también la posibilidad de quien quisiera pudiera establecer un recargo sobre el impuesto sobre la renta, ahí quedaba como cuestión potestativa, y incrementando el peso de las cargas sobre los usuarios, utilizando los tipos como elemento más significativo para el ejercicio de la autonomía y, con carácter general, minimizando el uso de beneficios fiscales. Este fue un debate bastante fuerte que tuvimos dentro de la comisión, donde una vez más nos dividíamos bastante entre economistas y juristas, con algunas excepciones, pero que nosotros teníamos claro que con el tipo de impuestos que nosotros tenemos claro, mayoritariamente en la comisión teníamos claro que, dadas las características de estos impuestos como impuestos reales, bueno, de lo que se trata es de buscar instrumentos de recaudación. El objetivo era puramente recaudatorio. No queremos 1000 objetivos para un mismo instrumento. Si uno quiere hacer política social, tiene 1000 maneras de hacer política social y no a través de introducir 1000 mecanismos de beneficios fiscales, que si deducciones para familias numerosas, que si las placas solares, que si no sé qué. Mire usted, el impuesto está para recaudar y, por lo tanto, cuanto menos se erosione la capacidad recaudatoria, mejor. Nada más respecto a los impuestos, porque, insisto, ya está contado y más que contado por Ana. En el tema de las transferencias, muy rápido ya, me imagino, muy rápido ya, decir que bueno, del sistema actual de transferencias podemos clasificarlas en 3 grandes bloques, ¿no? Tenemos la PIE, la participación en ingresos del Estado, la principal. A ver, en España los municipios cuelgan del Estado en cuanto a su financiación, cosa que parece un tanto contradictoria con esto del federalismo que decimos, ¿no? El federalismo parecería que lo razonable sería que el Estado pues, se dedicara a nivelar a las comunidades autónomas y luego las comunidades autónomas se encargaran de las ideas locales. Los gobiernos locales no quieren ni oír hablar de esto, de depender de las comunidades autónomas. Con el modelo actual es el que es. Bien, y como no nos salimos del modelo actual, pues nosotros, nuestra mayor énfasis en el informe hace referencia a la PIE, sabiendo que si queremos profundizar en materia de federalismo, probablemente pues habría que quitarle peso a la PIE y ampliar peso a las PICAS, ¿no? Eso sería lo suyo, pero bueno, tal y como están las cosas, el asunto PIE. PICAS serían participación e ingresos de las comunidades autónomas, y luego hay otras transferencias fundamentalmente condicionales, fundamentalmente compensatorias, que fundamentalmente se dedican a financiar proyectos de inversión. Bueno, un apartado especial le dedicamos a la financiación del transporte público, que probablemente algunos decimos que el transporte es a las entidades locales lo que la sanidad a las comunidades autónomas, salvando mucho las distancias, digamos, en cuanto a lo que realmente les está suponiendo pues problemas financieros, ¿no? En el tema de la PIE, la cuestión es determinar una cuantía inicial. Bueno, esto va vinculado a necesidades. Las necesidades son ilimitadas casi por definición. Todo servicio se puede mejorar en cantidad o en calidad y, por lo tanto, se requiere un compromiso político. Entendemos que se requiere un compromiso político respecto a la dotación inicial de digamos, de lo que sería el bloque de la PIE, el tamaño total de la tarta, digamos, a repartir, ¿no? El tema es cómo evoluciona esto, ¿no? Es decir, una vez acordada esa cuantía, cómo evoluciona en el tiempo. Nosotros creemos que eso debe ser revisado cada cierto tiempo. 5 años podría estar bien, por aquello de seguir con la tradición. Y se trata de utilizar una regla que
evite o minimice algunos de los problemas que se han puesto de manifiesto en el funcionamiento de la PIE de estos últimos años. Por ejemplo, la volatilidad que se provocó por la combinación del hecho de que ahora se utiliza como criterio de evolución el ITE, los ingresos tributarios del Estado, a través del criterio de caja, lo cual hace depender críticamente la cuantía de los procesos de presupuestación y de los procesos de gestión del Estado, de la administración del Estado, fundamentalmente en lo que se refiere a las entregas a cuenta y todo este funcionamiento, ¿no? Y la incidencia que tienen los cambios normativos o que han tenido los cambios normativos cuando alguien cambia un impuesto en el gobierno central, cómo afecta esto a la ITE, ¿no? Bueno, nosotros proponemos utilizar una regla que evidentemente tiene que ser la misma que para las comunidades autónomas, no tendría sentido establecer dos diferentes, y en este sentido aquí sí que el topo nos funcionó y la propuesta es la que hay en el otro lado, ¿no? Es establecer un índice combinado de ITE, utilizando criterio de devengo, con el PIB como forma, digamos, de suavizar esos problemas que había anteriormente. Y ya acabando, antes de que Cristina me corte el micrófono o la lengua, respecto a los criterios de distribución, para garantizar un poco la equidad horizontal, nosotros proponemos claramente suprimir el modelo de participación en tributos concretos. Creemos que no tiene sentido ese modelo que se ha establecido, en el cual pues, un ayuntamiento participa en un porcentaje de la recaudación del impuesto sobre la renta, del IVA o de los impuestos especiales sin ningún tipo de nivelación, y eso lo complementa con un fondo de financiación. Nosotros lo que haríamos sería agregar toda la recaudación que se obtiene de esto con el fondo complementario, meterlo en una bolsa común y repartirla de acuerdo con criterios de capacidad y de necesidad. Es decir, establecer lo que sería una transferencia pura de nivelación. Como indicadores de necesidad para los municipios grandes utilizaríamos la población, creemos que es la básica, la fundamental, las necesidades las tienen las personas y lo demás probablemente se compensen unos con otros. En el caso de los grandes municipios, insisto, estamos hablando de los municipios de más de 20.000 habitantes. Y para los pequeños, probablemente los indicadores de necesidad deberían incorporar otras características, no solo la población. Somos conscientes de que hay diferencias en los costes unitarios de prestación de servicios que vienen derivados, pues a lo mejor de la superficie, de la dispersión de la población, de otros elementos de coste que deberían incorporarse ahí. Como indicador de capacidad utilizaríamos el IBI, la base imponible del IBI, los valores de la propiedad, digamos, como principal figura tributaria para las entidades locales, y probablemente también la base imponible de renta como proxy de la renta, a falta de una variable de renta municipal, bueno, pues como un indicador más agregado de capacidad. Y en el caso de las diputaciones, pues en la medida, también por supuesto proponemos suprimir la participación en los tributos concretos y lo que les decía anteriormente, el tema que es probablemente más enjundioso, es decir, se trataría de quitar de la fórmula de necesidad la población de los municipios grandes, ¿no? Es decir, tomar solo los de los municipios de menos de 20.000 y algunas otras variables complementarias, indicadores de necesidad. Paso de las picas, paso de todo esto que les tenía aquí y acabo con dos cuestiones. La restricción política, muy importante a estos efectos. Ahí hay una frase que a mí me gusta mucho. La frase es de Ryszard Kapuscinski, en un libro magnífico, como casi todos los suyos, que se llama Cristo con un fusil al hombro, ambientado, digamos, en la Latinoamérica de finales del siglo pasado, ¿verdad? Dice, alguien ha dicho sabiamente que en política no se debe hacer nada porque la mitad de los problemas de todos modos no tienen solución y la otra mitad se resolverá sola. En política hay que saber esperar y gana el que sabe hacerlo mejor. No sé por qué me da que hay algún gobernante que si no lo leyó, lo aplica. Y en todo caso, esa me resulta todavía más curiosa. Pueden identificar a los personajes que están jugando al mus. Llega alguien y dice, hay un Esmera Proa, que espere.
Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, esperar demasiado, me parece a mí, ¿no? Hasta aquí.